Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 404, el calendario solar, el comienzo de la mitología. Comillas, ¿tienes algunos trucos bajo la manga, Amon, Ra? Rin ya había pensado en una solución. De las 4 autoridades que poseía, Atlantis se inclinaba hacia los tipos elementales, y los 7 pecados capitales se inclinaban hacia los tipos emocional, espiritual y de regla. En cuanto a la puerta del infierno, tiene un carácter más de apoyo que de combate directo. Pero Rin no solo posee estas 3 autoridades. Tiene un cuarto. O mejor dicho, la primera y más fuerte autoridad que obtuvo después de venir a este mundo, en el nombre del Padre. Amon, Ra, tu autoridad es muy fuerte. Rin sonrió y extendió la mano. Pero ahora es mío. Después de que Violet analizara la autoridad de Amon, Ra, Rin comprendió la esencia de su habilidad. De este modo, se activó el poder de en el nombre del Padre. ¿Qué jaula de segmento temporal, qué espada de fantasía futura, qué escudo del pasado irreversible? Rin pudo simular todo eso a través de en el nombre del Padre. El futuro contra el futuro. El pasado contra el pasado. ¿Y tú? Rin apretó repentinamente su mano derecha y la estrelló contra el suelo, destrozando el mundo de un blanco puro. Ahora, ven a mí. Con ese puñetazo, el mundo blanco se desvaneció. En su lugar apareció un rostro frío, teñido de distorsión. Era Amon, Ra. Comillas auge. Cuando el puño de Rin impactó en el rostro de Amon, Ra, una fuerza aterradora lo lanzó al vacío. Al instante siguiente, cuando Amon, Ra se estrelló contra la tierra, el suelo se derrumbó y una violenta tormenta de arena se alzó a raíz del impacto. ¡Tú! Hijo del tonto. Amon, Ra emergió del cráter y se secó el rostro. Sus ojos permanecieron impasibles, como los de un dios desprovisto de emociones. Ya que escapaste de esa jaula, reconozco que tienes las aptitudes para enfrentarte a mí. Comillas, ¿solo cualificaciones? Rin descendió del cielo y pateó a Amon, Ra sin piedad. Zumbido. Comillas, estallido. Amon, Ra intentó invocar de nuevo el poder del pasado, pero la patada de Rin lo destrozó, obligándolo a levantar el brazo para bloquear. El resultado fue que Amon, Ra salió disparado por los aires una vez más, deslizándose decenas de kilómetros a través del desierto húmedo antes de detenerse. TSK. Rin frunció el ceño al ver el daño causado. No tengo un arma adecuada, así que no puedo causar suficiente daño. La espada del amanecer ya se había hecho añicos y no podría ser invocada de nuevo en poco tiempo. No era como la puerta del infierno. Mientras quedaran magicules, podía ser invocado repetidamente, incluso docenas a la vez. Era inevitable. La autoridad de Lucifer era, en efecto, bastante decepcionante, posiblemente la más débil entre las autoridades de Rin. Sin embargo, Rin extendió la mano. Tomando como base el poema en el nombre del Padre, comenzó a simular la espada del amanecer. Silbido. Aunque la espada del amanecer normalmente no podía recrearse, Rin superó la limitación de en el nombre del Padre y logró manifestarla con éxito. Esto no fue una ilusión convertida en realidad. En cambio, utilizó la autoridad simulada de Amon, Ra bajo el nombre del Padre para extraer la espada del amanecer del pasado. En otras palabras, esta espada no nació de en el nombre del Padre, sino que fue la propia autoridad de Amon, Ra recreando el pasado. Una capacidad tan abarcadora. Rin se dio cuenta de que la autoridad de Amon, Ra era extremadamente anormal. Imaginando el futuro, con infinitas posibilidades. Registrar el pasado, irreversible. Fijando el presente, bloqueando el tiempo. Solo con estas capacidades, se podrían desarrollar innumerables aplicaciones. Si lograra usurpar esta autoridad tras derrotar a Amon, Ra, su fuerza aumentaría enormemente. Aunque en el nombre del Padre podría simularlo, su eficacia nunca igualaría la de la autoridad original. Además, así como en el nombre del Padre podía crecer con la práctica, esta autoridad también podía desarrollarse aún más. Eres muy fuerte, hijo del tonto. Amon, Ra no mostró ira a pesar de estar herido. Tal como Rin esperaba, su estado se asemejaba más al de un programa automatizado. No sentía emociones como ira, vergüenza, resentimiento o celos. Si eres tú, tal vez puedas heredar este poder mío. Mientras hablaba, Amon, Ra alzó una mano como un místico que dibuja un portal, trazando círculos frente a él.
Al mismo tiempo, el disco dorado que estaba detrás de él se expandió continuamente hasta cubrir todo el cielo. Venir. Les presento a mi autoridad más poderosa, el calendario solar. El calendario solar, creado por el antiguo Egipto, simboliza los misterios últimos del tiempo, el día y la noche, el clima, las estaciones, las inundaciones y los años. En términos modernos, podría llamarse astronomía, física, geología, medicina, química, matemáticas. Pero en el antiguo Egipto, todo ello se consideraba un regalo de Amón, Ra. Era sabiduría nacida de la adoración. De 360 días al año, a 365 días, y luego a 365,25 días con el descubrimiento de los años bisiestos. De ahí surgió el calendario que se sigue utilizando hasta nuestros días. La medición del tiempo por parte del ser humano comenzó con el disco solar. Este es el origen del tiempo en la mitología y la autoridad suprema del dios solar de la Trinidad, Amon, Ra-Atum. Autoridad, calendario solar, tiempo del comienzo mítico. Al igual que en el nombre del Padre, contiene 365,25 tipos de autoridades. Pero a diferencia de la simulación, posee intrínsecamente todas estas ramificaciones. Y cuando estos 365,25 poderes convergen en uno solo, lo que estalla es un ataque que sacude al mundo y que es capaz de destruir cualquier mitología. Si la mitología es una mesa llena de platos, entonces, el tiempo del comienzo mítico es la mesa misma. El golpe definitivo de Amon-Ra consiste en dar un vuelco a todo, provocando que todas las mitologías pierdan sus cimientos. Destruyendo el pasado, haciendo colapsar el presente y borrando todas las posibilidades futuras. Este fue el castigo divino de Amon-Ra. Una destrucción mutua con el hijo del necio que blasfemó contra su majestad. Comillas PFF. Pero justo cuando Amon-Ra completó la rotación del disco solar y estaba a punto de alinearlo por completo, una afilada hoja le atravesó el pecho. Lo siento. Rin clavó la espada virtual del amanecer en el corazón de Amon-Ra. Violet analizó algo más que tu tiempo, autoridad. Ella también vio a través de este disco solar. Continuará. Capítulo 405, adquiriendo nuevas atribuciones. Comillas, ¿es eso así? En ese instante, un atisbo de emoción humana apareció en los ojos de Amon-Ra. Observó la espada sagrada que le atravesaba el pecho, ignorando la sangre divina dorada que brotaba a borbotones, reconociendo únicamente el poder de Rin. Amon-Ra no sabía cómo lo había hecho Rin. En teoría, su calendario solar debería ser exhaustivo, y él había utilizado todo su poder mágico. Y Rin. Era como si alguien sostuviera una aguja, pinchando un globo inflado y destrozando su autoridad. Hijo del tonto. Ganaste. Amon-Ra no se sintió enojado ni agraviado porque su ataque definitivo fue interrumpido. Por el contrario, experimentó una alegría sin precedentes. Ganar es ganar. Sin importar los medios o métodos que Rin utilizara, eso no podía cambiar el hecho de que lo había derrotado. Como recompensa por derrotarme, este poder será tuyo hasta nuestro próximo encuentro, cuando yo mismo te lo arrebataré. Amon-Ra sonrió, aparentemente ansioso por ver los límites que Rin podría alcanzar. Adelante, úsalo. Ah. Rin no se sorprendió. Lo haré. La mayoría de los dioses herejes del mundo de Campione poseen su propia integridad. No temerían a la muerte como payasos poderosos pero sin voluntad propia, ni maldecirían histéricamente al darse cuenta de que estaban a punto de ser derrotados. Ante la muerte y la derrota, Amon-Ra solo mostró admiración por Rin. Comillas PFF. La espada del alba fue extraída del corazón de Amon-Ra. Al ver cómo su figura se desvanecía en partículas doradas, Rin cerró lentamente los ojos. Violet, comienza el saqueo. Comprendido. Mientras Violet trabajaba, Rin comenzó a repasar la batalla que acababa de librar. Para ser sincero, fue bastante emocionante. Si Violet no hubiera sido tan capaz, analizando minuciosamente el calendario solar y luego utilizando en el nombre del Padre para anular por completo los 365,25 tipos de autoridades, Rin podría haber perdido de verdad. En su opinión, la autoridad de en el nombre del Padre era incluso más irrazonable que la autoridad guerrera entre las 10 encarnaciones. La espada dorada del guerrero podía seccionar una autoridad o sellar la divinidad específica de un dios. Pero la autoridad del nombre del Padre era demasiado compleja. Una de sus características fundamentales era que no sería interferida por otras autoridades. La razón era sencilla. En el nombre del Padre no era producto de una sola divinidad.
Abarcaba toda la mitología griega, con más de 3 dígitos de divinidades. Incluso si se sellaba, solo se podía elegir un hilo de entre los innumerables para cortar. Por supuesto, si la autoridad del oponente, como en el nombre del Padre, también poseyera el estatus supremo de todo un panteón, entonces eso sería otra cuestión. Sí, en el nombre del Padre era una autoridad del más alto rango. Ninguna autoridad inferior podía hacerle cambiar de postura. El calendario solar compartía características similares. Por eso Rin pudo usar en el nombre del Padre para arrasar con todas las subautoridades del calendario solar y matar el cuerpo principal de Amon, Ra. La negación mutua fue lo que finalmente condujo al ataque decisivo de Rin. Saqueo completado. Comillas, ¿cómo fueron las ganancias? Enorme. Si la mitología griega le había proporcionado a Rin la habilidad definitiva suficiente para sintetizar la habilidad definitiva de los dioses, entonces Egipto era igualmente impresionante. Comillas, ¿otro dios supremo? Para entonces, Rin había saqueado el panteón griego y el panteón egipcio, adquiriendo 2 habilidades supremas de los dioses. Al incorporar la mitología hebrea, que aún no había explotado, en un solo viaje de reencarnación, había obtenido 3 dioses supremos. Un aumento tan rápido de fuerza probablemente sorprendería incluso al resucitado dragón rey estelar. En cuanto a las autoridades que Rin obtuvo en esta batalla, fueron 2 en total: escalas del bien y del mal, usurpadas a Osiris, y calendario solar, usurpada a Amon, Ra. La razón por la que había 2 en lugar de 1 era porque Rin no solo mató a Amon, Ra, sino que Osiris, a quien poseyó y sobre quien descendió, también fue incluido en el círculo de la usurpación. Por supuesto, ya había saqueado la habilidad suprema del panteón egipcio a través del calendario solar. Rin no podría obtener una nueva habilidad definitiva de Osiris. Sin embargo, aún podía usar su autoridad. La balanza del bien y del mal. Esta autoridad tuvo 2 efectos principales. Una de ellas era una muerte instantánea inevitable y el control sobre los no campeones y los dioses herejes. Saca el corazón del adversario, ponlo en la balanza y juzgalo según el bien y el mal. Si el peso del corazón excedía el de una pluma, sería devorado por el monstruo Amit, que tenía cabeza de cocodrilo, torso de león y patas traseras de hipopótamo. A partir de ese momento, la vida y la muerte de esa persona, e incluso su personalidad, estarían bajo el control de Rin. En segundo lugar, se utilizó en batallas contra los campeones. Su efecto era simple y claro: sellaba una autoridad que el oponente ya había utilizado, impidiéndole usarla durante un breve periodo. Por supuesto, este sello no podría afectar a las autoridades que actúan de forma pasiva. Como la resurrección del Jardín de la Verdad y la segunda vida del Marqués Boban. Las autoridades que resucitaban tras la muerte tenían una prioridad extremadamente alta. Ni siquiera autoridades de nivel supremo como en el nombre del Padre y el calendario solar podían anularlas. Una autoridad muy práctica. Rin ahora tenía un total de 7 autoridades: la de Zeus, en el nombre del Padre; la de Poseidón, Atlántida perdida; la de Lucifer, rebelión contra Dios; la de Lilith, los 7 pecados capitales originales; la de Hades, camino al infierno; y las recién adquiridas de Amón, Ra, calendario solar, y Osiris, balanzas del bien y del mal. El poder de en el nombre del Padre y del calendario solar era indiscutible. El primero era casi omnipotente, y el segundo era igualmente omnipresente, capaz incluso de manipular el pasado, el presente y el futuro. Incluso sin las demás autoridades, solo con estas 2, Rin se sentía invencible en el mundo. Sin embargo, el consumo de estas 2 autoridades sigue siendo algo elevado. Tras usurpar el poder de Amon, Ra y Osiris, el poder mágico de Rin había aumentado a más del triple del de los demás campeones. Aún así, desatar por completo en el nombre del Padre y el calendario solar consumiría el equivalente a la cantidad de poder mágico de un campeone. Por lo tanto, estas 2 autoridades eran más adecuadas como cartas ganadoras. Para el combate regular, utilizar las otras 5 autoridades sería más rentable. Comillas, Rin, Sama. Justo cuando estaba pensando en cómo combinar sus autoridades para desatar todo su poder, la voz de Violet provino del inframundo. Continuará. Capítulo 406, el séptimo campeón. Comillas, mis más sinceras disculpas. Testarosa se arrodilló sobre una rodilla, con el rostro lleno de vergüenza. Haber perdido el contacto contigo en un momento tan crítico, dejándote luchar solo. No te preocupes por eso. Rin la consoló, diciéndole que no le diera más vueltas al asunto. Para empezar, no fue culpa suya. La autoridad de Amon,
que podía sellar el tiempo, había sido algo inesperado para Rin y los demás. Además, en esa situación, incluso si Rin los hubiera invocado en las formas de Lucifer y Lilith, habría sido inútil. Después de todo, solo en el nombre del Padre podía romper el sello del Dios Sol de la Trinidad. Es más, Testarossa era su mujer. Nunca criticó duramente a su familia. Comillas, ¿dónde está Diablo? Fue a dar caza a Set. Rin se sobresaltó al principio, pero enseguida lo comprendió. Diablo debió de estar furioso, pensando que Set le había tendido una trampa a Rin y le había hecho perder el contacto con ellos. Comillas, ¿y cuál es el resultado? Aún no hay noticias. Veo. Rin dijo, déjalo desahogarse un poco. Para ser sincero, no era optimista respecto a que Diablo pudiera atrapar a Set. Set pareció ayudar a invocar a Osiris, pero en secreto dejó las partes finales e incompletas del cuerpo, permitiendo que Osiris se convirtiera en el recipiente para el descenso de Amon-Ra. Rin no pudo evitar sospechar que lo había hecho a propósito. Osiris y Set. Basándose en la información oculta en el calendario solar, Rin descubrió las condiciones para el descenso de Amon-Ra. Una de ellas consistía en que Osiris alcanzara el equilibrio entre la vida y la muerte, convirtiéndose en el único amo de ambos mundos. Solo entonces estaría capacitado para ser el recipiente de Amon-Ra. El otro era Set. Cuando Set derrotó a Osiris y lo devoró por completo, también pudo dar la bienvenida al descenso de Amon-Ra. Así que me utilizaron como peón. Es probable que tanto Set como Osiris tuvieran la misión de traer de vuelta a Amon-Ra. Resulta que el descenso de Osiris como dios hereje había sido interrumpido por el marqués Boban en aquel entonces, y Set, tras haber dejado de ser un dios hereje, solo quería disfrutar de la vida en el mundo humano. En ese momento, Rin apareció de repente y le pidió que invocara a Osiris. Set siguió el juego, completó la invocación del dios hereje y dejó el frasco atrás. Quizás, desde su punto de vista, que Rin se enfrentara a Amon-Ra significaba una muerte segura. Recordaré esta deuda. Rin le indicó a Violet que vigilara el paradero de Set y que le avisara inmediatamente en cuanto encontraran a ese sinvergüenza. Tras haber sido engañado, no lo dejaría pasar tan fácilmente. Rin, ¿a dónde vamos ahora? Japón. Tras saquear los orígenes de Grecia y Egipto, Rin ya poseía el poder de arrasar con todo en el mundo campione. Por supuesto, el último rey fue una excepción. Su poder mágico era 1000 veces mayor que el de un campione ordinario. 1000 veces. Sonaba como una broma. Y cuantos más campeones hubiera en la era actual, más aumentaría su poder exponencialmente. Uno podría imaginar a qué clase de monstruo aterrador se enfrentaría Rin cuando llegara la última guerra. Gracias a su intervención, el poder del último rey sería sin duda mayor que en la historia original. Primero, deshagámonos de Susanoo, que ha estado causando problemas entre bastidores, y ya que estamos, saquemos el origen del panteón de Takamagahara. La situación de Hinata no era buena, estaba prácticamente bajo vigilancia constante. Esto disgustó mucho a Rin. Hinata era su persona. Como su hermano mayor, ¿cómo podía permanecer indiferente cuando su hermana pequeña era víctima de una injusticia? Susanoo y el Comité de Compilación Histórica en Japón. Has elegido el camino de la muerte. Posteriormente, Rin ignoró las reacciones del lado místico de Egipto y no prestó atención a si esto atraería la atención de otros campeones. A partir del calendario solar, convocó una balsa solar llamada Mantjet. Luego, a bordo de esta mítica aeronave, se dirigió hacia Japón. Parecía. Al mismo tiempo, en el Consejo de Sabios de Inglaterra, la princesa Alicia se recuperó de la reacción adversa que había sufrido anteriormente a raíz de su visión espiritual. Como asesora especial del Consejo, ocupaba un puesto trascendental. Los resultados que observó a través de su visión espiritual fueron considerados como la autoridad del Consejo y nunca habían estado equivocados. Un nuevo campeone, el séptimo rey demonio terrenal. Estas fueron las primeras palabras que pronunció al despertar, y la cantidad de información que contenían conmocionó a todo el Consejo de Sabios. Comillas, un nuevo campeone. Comillas, el séptimo rey. En un momento como ese. Comillas, ¿podría tratarse de aquel incidente en Atenas? Por un instante, los miembros del Consejo recordaron el descenso de los dioses heréticos a Atenas no hacía mucho tiempo. Un total de 5 dioses herejes habían descendido simultáneamente al mismo lugar sin ninguna diferencia de tiempo.
Dejando de lado lo extraño que resultaba que aparecieran 5 deidades a la vez, lo más preocupante era que, tras descender, no causaron destrucción alguna y luego desaparecieron sin dejar rastro. Las brujas bajo el mando del consejo utilizaban continuamente su visión espiritual para buscar. Sin embargo, no obtuvieron ninguna información. No fue hasta que la princesa Alicia despertó que surgió una respuesta clara. El séptimo rey había matado a los dioses herejes. Comillas, ¿qué pasa con los 4 dioses herejes restantes? Ante la confusión de los sabios, Alicia respondió, 2 de esos dioses herejes cayeron a manos de los otros 2. En otras palabras, los dioses herejes se enfrentaron y se mataron entre sí por parejas. Sin embargo, los 2 dioses herejes supervivientes la dejaron bastante perpleja. Porque ellos, uno negro y otro blanco, desaparecieron repentinamente sin dejar rastro. Esta desaparición fue muy extraña. No es que hubieran escapado al inframundo, ni que hubieran regresado a los mitos. Más bien, continuaron existiendo en el mundo en algún estado desconocido. Aunque tales situaciones ocurrían raramente, Alicia encontró la respuesta más probable a través de su visión espiritual, a partir de recuerdos ancestrales. Dioses subordinados. Ella dijo, esos 2 dioses herejes fueron sometidos por el séptimo rey y se convirtieron en sus dioses subordinados. Dios mío, esta noticia fue aún más impactante que toda la información anterior junta. Someter a un dios hereje y convertirlo en un dios subordinado. Este tipo de cosas no habían sucedido en al menos varios siglos. En cuanto al pasado más lejano, fue allí donde la princesa Alicia encontró ejemplos correspondientes. Los campeones de la antigüedad lograron, en efecto, convertir a los dioses heréticos en dioses subordinados. Los dioses subordinados no otorgan autoridad a los campeones. Pero los campeones pueden convocarlos para que les ayuden en la batalla. Continuará. Capítulo 407, Talentos. Aunque breve, el efecto fortalecedor de la invocación del dios subordinado sobre un campeón es innegable. Comillas, el séptimo rey posee el poder de triplicar su fuerza durante un breve periodo. El campeón mismo, más 2 dioses subordinados. Durante 10 minutos, eso equivale a 3 campeones. Incluso el Boao y el Marqués Boban probablemente tendrían que evitar tal poder. Entonces. Comillas, en relación con la denominación de la autoridad del nuevo rey, princesa Alicia. En lugar de nombrarla directamente, esta era una forma indirecta de preguntar qué autoridad había usurpado el séptimo rey. Además, cuando un campeón obtiene una autoridad por primera vez, en realidad no tiene un nombre específico. Solo existen encantamientos, junto con la comprensión y la aplicación de esa autoridad. Por lo tanto, el mundo oculto y el lado místico suelen nombrar a las autoridades del nuevo rey. Para evitar disgustar al campeón, esta tarea recae en la asesora del Consejo de Sabios, la princesa Alicia. Siempre que ella determina el nombre de una autoridad, todo el ámbito místico se refiere a ella como tal. Sin embargo, este comportamiento siempre conlleva cierto riesgo. Por ejemplo, un campeón podría sentirse disgustado si el nombre de la autoridad no le resulta atractivo. La Atlántida perdida. Al oír el nombre de esta autoridad, los sabios se limitaron a fruncir el ceño pensativo, intentando adivinar su origen y sus efectos específicos. ¿A qué dios hereje asesinó el séptimo rey para obtener esta autoridad? Sin embargo, antes de que pudieran pensar más, la princesa Alicia volvió a hablar. Camino al infierno. ¿Qué significa eso? La Atlántida perdida, camino al infierno. ¿Ambos son nombres de autoridades? No. Esto es. El nuevo presidente del Consejo de Sabios palideció de la impresión. Comillas, ¿2 autoridades? Era bien sabido que matar a un dios hereje solo otorgaba una nueva autoridad. Con mala suerte, uno podía incluso no obtener nada. Sin embargo, el séptimo rey obtuvo inesperadamente 2 autoridades a la vez. ¿Acaso esto no significa que Rin eliminó directamente a 2 dioses mitológicos? Los 7 pecados capitales originales. Rebelión contra Dios. La balanza del bien y del mal. Lo que realmente desconcertó a los sabios fue que el informe de Alicia aún no había terminado. Los nombres que aparecen arriba corresponden a las 5 autoridades que poseía el séptimo rey. Ni 1, ni 2, sino 5. 5 completos. Su Alteza Real. El presidente del Consejo tartamudeo, comillas, está diciendo que el séptimo rey mató a 5 dioses herejes. Sin embargo, Alicia dejó de responderles y simplemente declaró que, a partir de ese día, renunciaría a su cargo como asesora del Consejo de Sabios. Este anuncio debía considerarse un regalo de despedida.
Los sabios no se atrevieron a detenerla, también comprendieron el riesgo que había corrido al pronunciar esas palabras. Ella había hecho todo lo posible. Oh. Al regresar a su habitación, Alice dejó escapar un largo suspiro de alivio. ¿Quién podría imaginar lo que había visto cuando observó a Rin? Como la persona con la visión espiritual más fuerte en el mundo campione, jamás había visto una existencia semejante. Innumerables esferas de luz, densamente agrupadas. Cada uno parecía contener un universo verdadero. Al principio, no se dio cuenta de la gravedad de la situación. No fue hasta que sonó esa extraña y absurda melodía que sintió como si todo su ser hubiera caído en un vacío caótico, viendo y oyendo solo cosas indescriptibles. Si no hubiera reaccionado a tiempo y hubiera cortado inmediatamente su visión espiritual, ahora se habría visto abrumada por la inmensa cantidad de información, e incluso su cuerpo físico se habría transformado en un monstruo retorcido. ¿Tú, quién eres exactamente? Aunque salvó su vida, Alice quedó vinculada a una determinada voluntad. La otra persona se hacía llamar Violet. Incluso ahora, cada vez que Alice cerraba los ojos, flotaba en ese vacío y veía esa figura etérea y majestuosa fuera del universo campione. La otra persona era como una bruja sentada detrás de una bola de cristal, contemplando su mundo desde más allá del universo. Eres muy bueno. La voz de Violet resonaba en sus oídos. Prepárense, cuando llegue ese gran ser, réstenle lealtad. Sí. Alice no dudó, era una persona muy pragmática. Además, Violet le había hecho una oferta que no podía rechazar. Mientras ella obedeciera, aquel gran ser resolvería su problema de fragilidad física y le concedería la salud. Comillas, la princesa Alicia del Consejo de Sabios. Por otro lado, Rin, sentada en la balsa, recibió información sobre ella de parte de Violet. Anteriormente, debido a que Alicia se encontraba en estado de letargo, no se había realizado ninguna transacción entre ellos. Violet no le había informado sobre este asunto. Ahora que Alice estaba despierta y dispuesta a someterse, Violet dijo de inmediato, tiene un talento excelente para los asuntos internos. Jojo. Rin se rió, como era de esperar de ti, Violet, realmente me entiendes. Lo que la nación monstruo más necesitaba no eran luchadores temerarios. Porque Rin ya tenía demasiados. En cambio, aquellas personas con experiencia en gestión, como Alice, o Lichilde y Justeace, le resultaban más atractivas. En cuanto a que Alice revelara a las autoridades que él poseía, esto fue permitido implícitamente por la propia Violet. Al fin y al cabo, no eran más que autoridades de poca importancia. Mientras no se revelaran los secretos de En el nombre del Padre y del calendario solar, no importaba. Comillas, ¿acaso no pudo observarlos, o los ocultó? Incapaz de observar. El calendario solar y En el nombre del Padre han sobrepasado los límites de la visión espiritual de una bruja. Ella no puede verlos. La instrucción que Violet le dio a Alice para que hiciera el anuncio fue en sí misma una prueba de su potencial. Y no defraudó. Observó la esencia de las 5 autoridades simultáneamente. Tal talento realmente encantó a Violet, haciéndole sentir que había encontrado a otra persona capaz para Rin. Hablando de eso, Violet estaba muy interesada en encontrar talentos. Al igual que las flores de cristal resplandecientes de Paldea, ella estaba dedicada a construir una nación monstruo mejor para Rin. Y el talento fue la piedra angular del progreso de la nación monstruo. Continuará. Capítulo 408, Llegada a Japón. Cuando se resuelvan los asuntos en Japón, iré a verla. Rin, que había leído a Campione, conocía naturalmente a Alice y sentía cierto cariño por ella. Si ella estaba dispuesta a seguirlo, él sin duda no se negaría. En cuanto a su frágil salud, lo que la gente del mundo Campione no podía hacer no suponía ningún problema para Rin. El método más sencillo sería transformarla directamente en una dependiente. Utilizar el poder de las reglas de otro mundo para romper por la fuerza las limitaciones de la cosmovisión Campione. Entonces, Alice mejoraba inmediatamente a pasos agigantados. Violet, ayúdame a informar a Alice. Rin dijo, dentro de medio mes iré a verla y la ayudaré a resolver sus problemas físicos. La balsa solar era la montura de Amon, Ra y también formaba parte de la autoridad del calendario solar. Se utilizaba para el transporte y los viajes, y poseía la poderosa capacidad de recorrer el mundo a la velocidad de la luz. Por supuesto, el movimiento a la velocidad de la luz no era instantáneo, requería cierto tiempo para acelerar hasta alcanzar su límite.
Según la experiencia personal de Rin, desde la inmovilidad hasta alcanzar la velocidad de la luz, la balsa solar tardó aproximadamente 3 minutos en total. En otras palabras, en un máximo de 3 minutos podía llegar a cualquier rincón del mundo. Sin embargo, no optó por ir directamente a Japón. Dado que se trataba de un viaje a la velocidad de la luz, naturalmente quiso experimentar la sensación de viajar alrededor del mundo. Así, Rin pasó casi media hora recorriendo prácticamente la mayor parte de las regiones de la Tierra en el mundo campione. De esta manera, aprendió sobre las diferencias entre este mundo y las otras tierras que conocía. Muchos lugares sufrían de graves estereotipos. Ya es suficiente. Al finalizar esta gira mundial, dirigió su mirada hacia adelante. Allí, al final del vasto océano, emergía lentamente el contorno de Japón. En Japón, en un tranquilo jardín de estilo japonés, Hinata conversaba con Yuri sobre asuntos relacionados con la Himemiko. Esta era la casa de Yuri. También era el alojamiento que Amakasu Touma había reservado para Hinata. Aunque Yuri era una Himemiko, esa identidad se relacionaba más con su papel en el mundo oculto que con su vida cotidiana. Solo en vacaciones y después de la escuela iba al santuario a trabajar a tiempo parcial. Normalmente, también tenía que cuidar de su hermana pequeña y ayudar en el restaurante familiar. En cuanto a tener una persona más en casa, a la familia amarilla no le importaba. Su casa era bastante grande, con un jardín tradicional de estilo japonés. Sin embargo, dado que necesitaban administrar un restaurante, el abuelo y los padres de Yuri no vivían allí la mayor parte del tiempo. El comité de compilación histórica ya había notificado a la familia amarilla. Sus padres, que confiaban plenamente en su hija, naturalmente le permitieron usar la vieja casa. Inicialmente, habían planeado llevarse a sus dos hijas con ellos. Pero Yuri, impulsada por un sentido de la responsabilidad, decidió quedarse a vivir con Hinata. Por suerte, solo su hermana fue a casa de su abuelo. De esta forma, podría estar tranquila y ayudar al gobierno japonés a vigilar a Hinata. Por fin, está aquí. De repente, Hinata, que estaba charlando con Yuri, se levantó e interrumpió sus pensamientos. Comillas, ¿qué ocurre, Sakaguchi-san? Yuri miró a la chica mayor con confusión, solo para verla correr rápidamente hacia la puerta. La joven Miko la siguió apresuradamente. ¿Está aquí? ¿Qué hay aquí? Con estas preguntas en mente, Yuri llegó al patio. Pero en cuanto salió al exterior, quedó atónita ante la escena que tenía ante sí. En el cielo, un sol dorado y resplandeciente colgaba. No. No era un sol abrasador. Era un barco, una balsa para tomar el sol. Esto es. Su visión espiritual se activó automáticamente, y una avalancha de información inundó su mente sin control. Un gigante azul empuñando un tridente, levantando olas monstruosas. Un dios rey que domina el trueno, que gobierna el mundo, sentado en lo alto, por encima de los cielos. Plumas y un corazón colocados en los extremos de una balanza, con un feroz monstruo cocodrilo observando atentamente. Y escenas aún más complejas, indescriptibles e impactantes. Golpear. Las piernas de Yuri cedieron y se desplomó en el patio detrás del santuario. Se quedó mirando fijamente la balsa solar que se acercaba por encima de su cabeza y al hombre bañado en luz dorada. A pesar de este increíble espectáculo de dos soles en el cielo, el santuario permaneció tan silencioso como siempre. No hubo discusiones ni alboroto, como si nadie más pudiera percibir aquella escena tan extraña. Hinata Sakaguchi está aquí para darles la bienvenida. Rin-sama. Hinata se arrodilló respetuosamente sobre una rodilla, ofreciendo el saludo de un dependiente y un caballero. Siento mucho no haber podido completar la tarea que me encomendaste. Fue solo un pequeño accidente, nada grave. Rin no la culpaba. El hecho de no haber podido invocar a un dios hereje en Japón se debió únicamente a circunstancias irresistibles. Si había que culpar a alguien, era a Susanoo. Esta debe ser la Yuri que mencionaste, ¿verdad? Observó a la sacerdotisa desplomada en el suelo. No tenía intención de complicarle la vida y le dijo directamente, no te quedes ahí sentada, no te haré daño. Además, apaga tu visión espiritual. Por ahora todo está bien, pero si sigues observándome y ves a Azatot, estarás acabado. Lo que Alice vio fue a la vez una manifestación de su poderosa visión espiritual y un reflejo del estatus extraordinario de Rin. Azatot, dios del vacío. El mundo de Campione no tenía un sistema basado en los mitos de Cthulhu. Pero en el multiverso, ese tipo de existencia extraña era una fuerza poderosa.
Rin ostentaba ahora el estatus de dios idiota, y tarde o temprano, se enfrentaría a los dioses exteriores de la mitología de Cthulhu. Por supuesto, no tenía miedo. Todos ellos eran Azathoth, todos dioses de la creación y la destrucción. Si realmente se produjera una pelea, ¿quién temería a quién? Su ambición era derrocar a Azathoth y convertirse él mismo en el origen de los dioses exteriores. Sin embargo, debido a la condición de dios del vacío, algunos seres que lo observaran imprudentemente se enfrentarían al desastre. Continuará. Capítulo 409, tu casa ha sido apropiada por mí. Si Violet no lo hubiera descubierto a tiempo, Alice podría haberse convertido ya en el ancla de Rin en el mundo de Campione, transformándose primero en un monstruo retorcido y luego comenzando a esparcir contaminación mental a su alrededor. Comillas Yuri. Hinata se adelantó rápidamente y ayudó a la pequeña Miko a levantarse. Dijo en voz baja, esta es la señora a la que sigo. Hinata tenía una buena impresión de Yuri. Yuri era íntegra y amable, dispuesta a proteger a la gente inocente y a ayudar a las autoridades a supervisar a las brujas extranjeras. Aunque ella misma estaba bajo supervisión. Hinata no la culpó. Hinata sentía una gran admiración por una niña tan pura e inocente, e incluso esperaba poder reclutarla para el equipo. En cuanto a la insatisfacción y el disgusto, Hinata tenía muy claro quién era el culpable de las dificultades que había sufrido en Japón. Ese era el objetivo que pretendía alcanzar. Rin, Sama, soy Yuri. Al ver que la pequeña Miko seguía aturdida, Hinata no tuvo más remedio que presentarla. Ella es la Hime Miko de este país, con un talento extraordinario. Ya sé. Rin levantó la mano y dibujó despreocupadamente un jeroglífico del antiguo Egipto en el aire. Era un hechizo sencillo derivado del calendario solar, capaz de calmar la mente y disipar maldiciones. Comillas a. Solo entonces Yuri, ya despierto, se dio cuenta de lo que había sucedido. Miró a Rin con miedo en los ojos. Tú eres quizás el rey demonio en la tierra. Un campione. Sí, después de haber visto tantas visiones, aún no podía comprender la identidad de Rin, entonces no tenía derecho a ser llamada Hime Miko. Sin embargo, ella no sabía quién era él. Por lo que ella sabía, ninguno de los 6 reyes del mundo actual coincidía con su apariencia ni con su nombre. ¿Salvatore Doni? ¿Marqués Boban? ¿O ese príncipe negro? Sin importar quién fuera, ninguno encajaba con Rin. Comillas a mí. Rin dijo, soy un campione, considerado el 7º rey. Tras hablar, comenzó a mirar a su alrededor. Las sombras moteadas de las linternas de piedra se mecían sobre la fina arena blanca, transmitiendo un aire de misterio y tranquilidad. El sendero estaba bordeado de piedras cuidadosamente dispuestas. Unas pocas rocas de montaña se esparcían con gracia sobre el musgo, como si hubieran permanecido allí desde tiempos inmemoriales, narrando en silencio el paso del tiempo. Una suave brisa susurraba entre los bambúes como si compartiera secretos. Las sombras danzantes del bambú proyectaban patrones cambiantes sobre el muro de piedra, modificándose de forma impredecible con la luz. En el centro del patio había un estanque cristalino. Flores de loto se erguían con gracia en su interior, y los peces nadaban alegremente, creando ocasionalmente suaves ondulaciones. Este lugar es bastante agradable. Rina sintió con satisfacción. Bueno, entonces, me he apropiado de tu casa. No hay problema, ¿verdad? Yuri estaba atónita, pero no tenía derecho a negarse. He estado corriendo de un lado para otro desde que llegué. Estoy bastante cansado. Hinata, ven y dame un masaje en los hombros. La balsa para tomar el sol era rápida, pero su comodidad era normalita. Viajar por el mundo a la velocidad de la luz no le producía mucha alegría. Al contrario, las constantes paradas y arranques le resultaban bastante incómodos. Si no se hubiera convertido ya en campione, probablemente habría sufrido un fuerte mareo y habría estado vomitando a estas alturas. Bueno. Hinata no se negó. De hecho, el hecho de que Rin hiciera una petición tan directa demostraba que su relación se había estrechado. Comillas, ¿qué fue eso hace un momento? Una balsa para tomar el sol. Mientras caminaba, Hinata preguntó casualmente qué acababa de suceder. ¿Tan grandioso espectáculo, de verdad está bien? No te preocupes, use magia para bloquear mi aura. Dijo, salvo aquellos con talentos mágicos, la gente común no se fijará en mí. Los dos se dirigieron hacia la habitación interior, dejando a Yuri solo en el patio, todavía despeinado. En realidad, quería decir que su santuario era demasiado pequeño para albergar a una deidad tan grande. Sin embargo, Rin ya había entrado.
Los campeones eran, por naturaleza, muy desinhibidos. Ahora, Yuri solo podía esperar no ser como el Marqués Boban, temperamental e indiferente a la vida humana. Rin, Sama. Yuri corrió rápidamente a la habitación interior e inmediatamente lo vio sentado con las piernas cruzadas en el suelo, mientras Hinata le masajeaba cuidadosamente los hombros. MMM. Preguntó, ¿hay algo? Y. Yuri estaba extremadamente nervioso. Tras experimentar esa visión espiritual, comprendió claramente lo aterrador que era él. Las magículas que había en su interior eran tan vastas como un océano, como un monstruo. Si los magícules de un hechicero ordinario fueran uno, entonces una bruja en la cima de la tierra podría alcanzar alrededor de 100. Las magículas de un campeón eran cientos de veces mayores que las de un mago de primer nivel. Eso significaba al menos 50.000, o incluso más. ¿Y qué hay de Rin? Incluso comparado con el marqués Boban Orboao, su poder mágico actual era 3 veces mayor que el de ellos. Esto era simplemente inimaginable para Yuri, cuyas propias magículas eran apenas unas 10. Había que tener en cuenta que la diferencia numérica era solo la base. Lo verdaderamente aterrador era el poder que podía desatarse utilizando tal cantidad de magículas. La distancia que los separaba era como la que separaba el cielo de la tierra. Por favor, haré lo que sea. Yuri inmediatamente realizó un dojeza y suplicó, por favor, no le hagan daño a mi familia. Rin arqueó ligeramente una ceja, miró a Hinata y preguntó, ¿acaso parezco una mala persona? No precisamente. ¿No precisamente? La miró con incredulidad. Lamentablemente, eso no la intimidó en absoluto. Tras pasar tiempo juntos, Hinata ya había descubierto su verdadera personalidad. El respeto era suficiente para guardarlo en su corazón. No le gustaban los rituales elaborados. Especialmente en momentos como este, podría incluso decir sin dudarlo, tu aura es demasiado fuerte. Pareces más un gran villano que una buena persona. Después de todo, ya me hiciste algo parecido antes. Ante esto, sus ojos reflejaban un rastro de resentimiento, lo que le hizo sentir ligeramente avergonzado. Oh. Se rascó la cabeza y no le quedó más remedio que cambiar de tema. Parece que sí que la asusté. No te preocupes, Yuri. Aunque soy un campeone, no soy como el marqués Boban, que te hizo daño. Sin rencores ni enemistad entre nosotros, no te haré daño ni a ti ni a tu familia. Más bien, si estás dispuesto a prestarme tu casa, soy yo quien te debe un favor. Al oír esto, Yuri finalmente exhaló un suspiro de alivio, aunque no pudo evitar murmurar para sus adentros que en realidad nunca había accedido a dejarlo quedarse. Continuará. Capítulo 410, esta chica es más perspicaz. Ah, claro. Como si leyera los pensamientos de Yuri, Rin esbozó una brillante sonrisa. Tengo la capacidad de leer la mente, ¿sabes? El rostro de Yuri palideció al instante, e incluso su postura de dojeza comenzó a temblar. Ah, solo estaba bromeando, jajaja. La boca de Yuri se crispó ligeramente. Ya no podía comprender qué clase de persona era el hombre que tenía delante. Sin embargo, para estar segura, no se atrevió a seguir hablando mal de él en su interior. ¿Quién sabía si lo que decía era verdad o mentira? Quizás afirmó que era una broma, pero en realidad, realmente podía leer la mente. ¿Acaso los campeones no eran seres tan anárquicos? Este niño es bastante interesante. Rin dijo esto, lo cual también fue una aprobación indirecta al plan de Hinata para reclutar a Yuri. En cuanto a los detalles, Hinata, puedes explicárselos tú. Bueno. Hinata estaba muy satisfecha de haber reclutado a Yuri. De mejor humor, incluso sus manos se movían con mayor rapidez, masajeándolo hasta que él se sintió sumamente a gusto. Después, Hinata y Yuri fueron a la cocina a preparar la cena. Yuri, ¿te gustaría unirte a nosotros? ¿Unirse? Yuri preguntó, ¿eso significa convertirse en una Himemiko que sirve al séptimo rey? No, no ese tipo de cosas. Con su permiso, Hinata no ocultó sus orígenes y le dijo a Yuri que unirse significaba viajar con ellos a otros mundos. ¿Otros mundos? Yuri había imaginado muchas posibilidades, pero una noticia tan impactante la dejó atónita durante mucho tiempo. Sin embargo, ella no dudaba de las palabras de Hinata. Porque durante su anterior visión espiritual de él, ella había presenciado un poder que jamás debería existir en este mundo. Si ese conocimiento prohibido provenía de otros mundos, apenas podía aceptarlo. Pero mi familia sigue en este mundo, si los abandono. Yuri le tenía verdadero miedo a Rin.
Sufría del trastorno de estrés postraumático del Marqués Boban cada vez que se encontraba con un campione. Afortunadamente, Hinata le transmitía una extraña sensación de familiaridad. Podía sentir que Hinata era íntegra y amable. Solo delante de ella Yuri se atrevió a hablar con sinceridad. No te preocupes por eso. Hinata sonrió, la nación monstruo ya ha desarrollado un pasaje espacio-temporal estable. Cuando extrañes a tu familia, puedes regresar a este mundo en cualquier momento, dijo. Si a tu familia le interesa la nación monstruo, incluso pueden visitarte en tu lugar de trabajo durante su tiempo libre. Según su descripción, seguir a Rin y unirse a la nación monstruo se sentía menos como dejar el hogar para ir a una tierra lejana. Era más bien como ir a trabajar a otra ciudad. Si lo deseara, Yuri incluso podría traer a su familia a establecerse en la nación monstruo, o regresar al mundo de campeones durante las vacaciones para acompañar a su hermana y a sus padres. Si ese es el caso. Yuri era tan amable que rozaba lo angelical, pero no era tonta. Hinata había ofrecido condiciones muy generosas. Si volviera a negarse, sería una verdadera desagradecida. De acuerdo, entonces vámonos. Te llevaré a ver a Rin, Sama. Más tarde, los dos llevaron la cena preparada al salón. Allí lo encontraron viendo la televisión, con una niña pequeña, que se parecía a Yuri en 7 u 8 partes, claramente mucho más joven, sentada en sus brazos. Comillas Hikari. En el instante en que Yuri vio a su hermanita sentada en sus brazos jugando con él, sus pupilas se contrajeron. Comillas hermana. Marilla Hikari sonrió radiante. No me extraña que dijeras que ibas a volver a vivir aquí, así que trajiste a un hombre a casa. Vaya, vaya, como era de esperar de la hermana mayor, qué atrevida. Comillas Hikari, ¿qué estás diciendo? Yuri estaba realmente asustada. Corrió hacia adelante, apartó a Hikari de sus brazos, luego bajó la cabeza de su hermana y se arrodilló para disculparse. Lo siento muchísimo, esta niña no lo hizo con mala intención. Por favor, perdonen su grosería. Hermana, ¿qué estás haciendo? Comillas silencio, Hikari. Está bien. Rin negó con la cabeza e interrumpió sus acciones. Levantó a la niña del suelo y dijo, esta niña es mucho más perspicaz que tú. Comillas exactamente. Hikari no era tonta. El gran hermano es claramente una buena persona. Si él fuera realmente un villano, ella se habría escondido muy lejos. Como hermana menor de una Himemiko, su talento para el poder espiritual no era peor que el de Yuri. Ella podía intuir que él no era una mala persona. Tras su breve encuentro, los dos entablaron rápidamente amistad. A Rin le caía muy bien este niño travieso. Estar con ella era mucho más relajado y agradable que estar con Yuri. Cuando se trata de juzgar a la gente, tu hermana es mejor que tú, Yuri. Lo siento, yo. No hay necesidad de ser tan reservado. Hizo un gesto para que todos se sentaran. Ya que Hikari también está aquí, cenemos juntos. Comillas ¿podemos? Mientras Yuri se disculpaba, Hinata ya había sacado todos los platos. Ante una mesa repleta de comida deliciosa, Hikari, que aún conserva el espíritu de una niña, no pudo resistirse. Este niño. Yuri sintió que le venía un dolor de cabeza. Incluso en una situación tan tensa, su hermana se comportó como si nada hubiera pasado. Ella no tenía ni idea de la enorme presión a la que estaba sometida Yuri para proteger a su familia. No seas tímido, come lo que quieras. Comillas entonces me pondré manos a la obra. Hikari cogió un trozo de tempura, pero en lugar de comérselo, lo puso en su cuenco. Hermano mayor, Hikari te ofrece tempura. La tempura de la hermana mayor está riquísima. Gracias. Rin sonrió levemente y lo probó. La tempura en sí era normalita, pero la salsa especial de la familia amarilla le hizo brillar los ojos. Poco a poco, la atmósfera pesada y tensa se fue disipando a medida que él y Hikari comenzaban a comer. Yuri se relajó a regañadientes. Se dio cuenta de que él realmente no tenía malas intenciones hacia Hikari. Su vigilancia solo desapareció por completo esa noche, después de que Hikari se durmiera, cuando Yuri le juró lealtad. Tras convertirse en dependiente, Violet le contó los orígenes de él y de Hinata. También vio el mundo cardinal, ubicado fuera del universo Campione. Continuará. Capítulo 411, ahora es el momento de que te sacrifiques. Comillas ¿qué fue exactamente lo que pasó? En la sede del Comité de Compilación Histórica en Japón, un grupo de hombres y mujeres trajeados conversaban con inquietud. No hace mucho, tuvo lugar un fenómeno espectacular, la aparición de dos soles en el cielo sobre Japón.
Lo que resultaba aún más incomprensible era que una escena tan evidente no hubiera atraído la atención generalizada de la sociedad japonesa. Parecía que casi nadie lo había visto, lo ignoraban por completo. Parece que solo aquellos que tienen un hechicero en su cuerpo pueden ver el segundo sol. Esta explicación indicaba sin duda que el responsable de todo, al igual que ellos, provenía del otro mundo. Comillas, ¿quién lo hizo? Con semejante revuelo, ¿acaso se revelará la existencia del otro mundo? Esto no era Type Moon. La revelación del otro mundo no provocaría una disminución del misterio. Aún así, los caballeros, magos, hechiceros y artistas marciales no se presentaban casualmente ante la gente común. El mundo exterior y el otro mundo, el lado campione, estaban claramente separados. El caos provocado por Rin ya había llegado al límite de la paciencia del Comité de Compilación Histórica. Aún no lo hemos investigado. El otro partido es demasiado rápido, como si hubiera aparecido de la nada. Con la tecnología actual, era imposible observar la balsa solar. El comité no tuvo más remedio que notificar a la Imemiko que se encontraba debajo de ellos. Utilizarían la visión espiritual para discernir la verdad detrás de este incidente. Sin embargo, tras sufrir persecución por parte del marqués Boban, Japón se enfrentaba ahora a una grave escasez de Imemiko con talento para la visión espiritual. Incluso los descendientes directos de las 4 grandes familias tuvieron que actuar personalmente. Por supuesto, también estaba Yuri. ¿Cómo pudo el Comité de Compilación Histórica ignorar a una Imemiko tan excepcional? Casi de inmediato, recibió una orden del gobierno japonés que le instruía a realizar una visión espiritual de inmediato para investigar el origen del segundo sol. Desafortunadamente, Yuri ya se había convertido en el amor de Rin. Incluso antes de convertirse en su dependiente, ella no habría ayudado al comité a ofenderlo. Era amable, pero no tan ingenua como para arriesgarse a enfadar a Rin y poner en peligro a su familia. Por ahora. La postura de Yuri era simple: no me contacten de nuevo, me temo que Rin podría malinterpretarlo. Tras convertirse en dependiente, comprendió una cosa. La seguridad del universo campione dependía enteramente de su voluntad. Si él estuviera satisfecho, este mundo podría seguir existiendo. Mientras el gobierno no buscara la muerte, él no haría daño a civiles inocentes. Eso fue suficiente. Para Yuri, alguien que poseía tal poder y a la vez podía controlarse era mucho mejor que los campeones que ella conocía. De hecho, él era mucho más noble que el Comité de Compilación Histórica, que parecía respetable en apariencia, pero que secretamente la sacrificó por miedo al marqués Boban. Marilla-san, ¿todavía no has visto nada? En otra habitación, Amakasu Touma hablaba con ella por teléfono siguiendo las instrucciones de Sayanomi Kaoru. Lo siento. Yuri respondió con solo 2 palabras. No mintió, simplemente expresó sus disculpas. Está bien. Sin embargo, por favor, continúe con su visión espiritual, Marilla-san, si descubre algo, infórmenos de inmediato. Dicho esto, Amakasu colgó. Esto dejó a Hinata bastante insatisfecha. Comillas, ¿no estarán siendo un poco presuntuosos? Comillas, ¿Rin no lo cree así? Él asintió. El gobierno japonés ignora por completo la seguridad de Yuri. Sabían que había peligro, pero aún así le ordenaron que continuara espiando. ¿Acaso no se dieron cuenta de los problemas que esto podría acarrearle? Un solo error podría provocar su muerte repentina, y toda su familia sería enterrada junto a ella. No es la primera vez. Yuri no mostró mucho resentimiento. Una vez había sido secuestrada por el marqués Boban. Para ser precisos, había sido ofrecida por el gobierno. Era como el dilema del tranvía. Ante la disyuntiva de elegir entre una persona y toda una nación insular, la respuesta era obvia. Está bien. Rin le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Si sientes resentimiento, simplemente déjalo salir. Pero. Ella dudó. Mentiría si dijera que no les guardaba rencor. Pero poner en peligro a innumerables japoneses por su propio bien, realmente no podía hacerlo. Aunque volviera a suceder, probablemente se sacrificaría de nuevo para salvar a otros. El Comité de Compilación Histórica explotó precisamente este punto y la utilizó sin restricciones. Esto incluía ofrecerla como tributo al marqués Boban, vigilar a Hinata y ahora tratarla como un recurso consumible, obligándola a realizar repetidamente visiones espirituales. Comillas, ¿estás entendiendo algo mal? Hinata habló de repente, comillas, ¿desde cuando Japón está vinculado a ciertas personas? Ahora formas parte de la nación monstruo, si ni siquiera tus asuntos más insignificantes pueden resolverse, entonces, como líder,
Seré el primero en quedar en ridículo. Comillas, ¿qué significa Hinata, ne? Destituyan a esos altos funcionarios que optaron por sacrificarlos. Les gusta jugar al dilema del tranvía, ¿verdad? Pues esta vez, que ellos elijan. Sacrificar a Japón para preservarse a sí mismos, o sacrificarse para salvar a este país. Hinata sentía cierto afecto por Japón, incluso por este Japón del otro mundo. Sin embargo, eso no significaba que le gustaran sus políticos. Eso es bastante interesante. Rin compartía la misma opinión. Puesto que él había elegido a Yuri, toda la humillación que ella había sufrido sería recompensada, naturalmente. Y Hinata tenía razón. Disfrutaban sacrificando a unos pocos para salvar a muchos. Pero cuando esos supuestos pocos se incluyeran a sí mismos, ¿se atreverían aún esos altivos gobernantes a pronunciar esas mismas palabras? Continuará. Capítulo 412, La princesa de los ojos de cristal. Comillas Rin, Sama. Comillas Hinata, ne. En ese momento, Yuri sintió una calidez en su corazón. Si antes se había unido a la nación monstruo para proteger a su familia y a su mundo. Entonces, ella se sintió verdaderamente protegida. Su sentimiento de pertenencia a la nación monstruo surgió instantáneamente. No solo el comité de compilación histórica se vio sumido en el caos debido a la llegada de Rin. Incluso quienes lo controlaban en secreto buscaban frenéticamente su paradero. Comillas, ¿cómo está? Comillas, ¿has encontrado el paradero de esa persona? En el inframundo, dentro de un jardín de estilo japonés, tres figuras discutían sobre el aura aterradora que había entrado repentinamente en Japón. El líder era un hombre de mediana edad con barba poblada. Él era Susanoo, uno de los tres hijos nobles de Japón, que una vez descendió como un dios hereje que simbolizaba el mar y la guerra. Sin embargo, hacía tiempo que había abandonado ese nombre y ahora simplemente se hacía llamar viejo señor. El viejo señor se había escondido en el inframundo japonés durante miles de años, manipulando secretamente la sociedad y la historia de Japón desde las sombras. No era exagerado decir que, entre quienes conspiraban en las sombras del mundo de Campione, el viejo señor tenía un lugar. Además de él, había otros dos. Una de ellas era una joven de 17 o 18 años, vestida con un kimono de 12 capas de colores brillantes que solo una princesa noble del periodo Heian podía usar. Su larga cabellera rubia caía sobre sus hombros, su piel era tersa como el marfil y su rostro tan delicado como una escultura. Esta muchacha de exquisita belleza ahora usaba sus claros ojos de cristal para escudriñar a través de la niebla infinita, trazando el camino del destino. Su nombre era Sita. Sita significa surco. En tiempos mitológicos antiguos, ella nació cuando todos los seres adoraban la tierra, de ahí su nombre. Ella era la antepasada de las Himemiko japonesas y la diosa que pertenecía a la serpiente dragón derrotada por el héroe de acero, el actual dios ancestral. Su declive se debió al cambio en la mitología, que pasó de una sociedad matriarcal a una patriarcal. Tras ser derrotada por el dios héroe de acero, Sita también fue atada con numerosos grilletes. Por ejemplo, el concepto de una diosa que se sacrifica por la fertilidad de la tierra tiene su origen en el relato de dioses asesinados que duermen en la tierra, y cuyos cuerpos dan lugar a cosechas abundantes. El ejemplo más clásico fue Tiamat. Fue asesinada por sus propios hijos, y de su cadáver nacieron muchos dioses nuevos. Existían muchos mitos similares. En el mundo de Campione, los dioses fueron sellados en primer lugar por mitos humanos. Más tarde, a medida que la civilización humana se transformó, los dioses masculinos ganaron poder, derrocaron a las diosas y las esclavizaron. Así, aunque la princesa de los ojos de cristal parecía estar bajo la protección de Susanoo, en realidad, era más bien como un pájaro enjaulado, prisionero aquí. Su existencia era simplemente una herramienta para despertar al último rey. Verdaderamente inútil. Después de todo este tiempo, todavía no has encontrado a un campione. Una voz ronca provino de un lado. Pertenecía a una figura anciana oculta bajo una túnica negra. Su piel estaba seca y arrugada, desprovista de carne, como si se la hubieran arrancado. Era el monje jefe Tenkai, quien había alcanzado la budeidad instantánea, liberándose de las ataduras de la carne al final del sufrimiento y acercándose a la inmortalidad, obteniendo así la entrada al inframundo para residir allí durante mucho tiempo. Si crees que soy demasiado lento, puedes intentarlo tú mismo. La princesa de los ojos de cristal no lo miró con buenos ojos. Ella corría un gran riesgo al buscar al rey demonio terrenal. Sí, el rey demonio terrenal, también llamado rey Raksasa, un campione.
Aunque los tres se encontraban en el inframundo, habían percibido la aterradora perturbación con anterioridad. Incluso fue la primera en presenciar las dos grandes batallas que tuvieron lugar en Atenas y Egipto. Aunque el proceso no había sido claro y las escenas estaban fragmentadas. Incluso lo que pudo ver fue suficiente para impactarla. El recién nacido campeón era un monstruo. Ella creía firmemente en ello. Este séptimo rey es diferente de los otros 6 reyes. ¿Comillas diferente? El monje jefe Tenkai dijo, comillas en que se diferencia él. ¿Acaso no son todos un grupo de tontos afortunados? Como Buda que había practicado durante cientos de años, naturalmente envidiaba a campeones, que ascendió en un solo paso. Espero que cuando lo conozcas, sigas siendo igual de arrogante. Se quejó, pero sus manos continuaron moviéndose sin pausa. Comillas lo veo. De repente, su visión espiritual traspasó capas de poder mágico y captó un rincón del Japón actual. Lo encontré, está en. Comillas no. Su expresión cambió drásticamente, como si hubiera presenciado algo aterrador. Oh. Interrumpió a la fuerza su visión espiritual y se desplomó al suelo, completamente débil. Jadeaba con dificultad mientras un sudor frío le goteaba por la frente. Resultaba difícil imaginar que un dios ancestral que hacía mucho tiempo había trascendido a los mortales pudiera aparecer tan desaliñado. Esto demostró la magnitud del impacto. Comillas, ¿qué pasó? El viejo señor ignoró su estado, solo le importaba la información relativa a Rin. Comillas, ¿qué viste? ¿Dónde está? Y su fuerza, habla rápido. Su repentina llegada había inquietado claramente al viejo Lord. Si Rin ya hubiera actuado, el viejo señor habría despertado al señor dios mono y lo habría enviado a encargarse de este rey Raksasa extranjero. No puedo decirlo. No podía imaginar qué clase de existencia podía estar tan extrañamente distorsionada. Caos y vacío. Esas fueron las únicas 2 palabras que se le ocurrieron después de usar la visión espiritual en él. En cuanto a imágenes más nítidas. Realmente no podía describir aquellas escenas indescriptibles. Comillas, ¿qué quieres decir? El viejo señor dijo fríamente, ahora no es momento para ser obstinado. Hablo en serio. Sobresaltada por su repentino cambio de tono, sintió la presión de estar atada al dios héroe, no pudo resistirse en absoluto. Ese campeone, el séptimo rey, se encuentra en un estado muy inusual. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, un poder espiritual aterrador, como una violenta tormenta, se abalanzó sobre la tierra prohibida donde residían los 3. Continuará. Capítulo 413, Susanoo huyendo. Comillas, esto es. El monje jefe Tenkai alzó la vista, con los ojos llenos de horror. Comillas, ¿hay un dios hereje entrando a la fuerza en este paraíso? Es el dios subordinado del séptimo rey. La princesa de ojos de cristal reveló débilmente la identidad de la otra parte. El negro robó el verdadero nombre de Lucifer, y el blanco robó el de Lilith. El que está afuera ahora es el blanco. Testarossa no podía desplegar todo su potencial de combate en el mundo actual. Pero esto era el inframundo. En el inframundo, su fuerza era incluso superior a la de Susanoo. Comillas, ¿cómo pudo un ser así encontrar este lugar? Este paraíso en Japón era la morada aislada de Susanoo. Sin su permiso, los forasteros ni siquiera podían encontrarlo, y mucho menos entrar por la fuerza. Es debido a mi visión espiritual. La princesa de los ojos de cristal dijo, en el momento en que lo observé, él también me vio, y entonces. Comillas, inútil. El rostro del viejo señor se tornó feroz, abofeteó a la princesa de ojos de cristal, que apenas había logrado incorporarse, y la devolvió al suelo. Comillas, el ancestro divino más antiguo, y ni siquiera puedes realizar correctamente una visión espiritual tan simple. En ese momento, Susanoo ya no tenía su calma y compostura habituales. En primer lugar, Godou, esta pieza de ajedrez, fue descubierta repentinamente. Luego vino el descenso de 3 dioses herejes de nivel de rey, dios en Atenas, y también en Egipto. Especialmente esto último. El dios hereje que descendió a Egipto fue uno de los más poderosos entre todos los dioses herejes. Amon-Ra. Comparado con él, Susanoo era simplemente un subalterno. Incluso tuvo un presentimiento. Si tuviera que enfrentarse a Amon-Ra, probablemente no aguantaría ni 3 movimientos antes de ser derrotado. Sin embargo, un Amon-Ra tan poderoso fue derrotado estrepitosamente por Rin. Y esto fue antes de que Rin usurpara una nueva autoridad que le había arrebatado a Amon-Ra. Susanoo no podía imaginar lo poderosa que se volvería Rin después de usurpar el poder de Amon-Ra. Fue precisamente por eso que,
Al darse cuenta de que Rin probablemente lo había descubierto, Susanoo tomó una decisión casi sin pensarlo. Grieta. El cielo y la tierra de este paraíso oculto comenzaron a hacerse añicos. Un oscuro abismo se abrió entre Susanoo y la princesa de los ojos de cristal. Comillas, señor Susanoo. Al ver esto, Tenkai ya había adivinado su intención y rápidamente saltó a su lado. Comillas este. La princesa de los ojos de cristal contempló el paraíso partido en dos, mirándolos con incredulidad. Tú de verdad. Un peón. Susanoo la abandonó. No, no solo eso. Al darse cuenta de que la tierra prohibida había sido descubierta, cortó definitivamente toda relación con ella e incluso destruyó ese paraíso. Ella había utilizado la visión espiritual para espiar a Rin. Rin también la estaba siguiendo. En ese caso, no bastaría con separarla a ella, junto con parte del reino divino del paraíso, del resto. A un lado estaba Susanoo, cuya aura estaba oculta. Al otro lado estaba la princesa de los ojos de cristal, a quien mantenían fijo el objetivo. Muchas gracias. Susanoo miró a la princesa, que se alejaba cada vez más, y sonrió. Recordaré tus contribuciones a lo largo de los años. Entonces, adiós, Sita. Comillas Susanoo. Tendida en la casa de madera destrozada, la princesa de los ojos de cristal vio cómo los dos desaparecían en la oscuridad. Su resentimiento por haber sido abandonada casi se desbordó. Comillas, maldito seas. Te maldigo, te maldigo. Utilizado cruelmente y luego desechado. Este parecía ser el destino común de las diosas Madre Tierra. Aunque fue Susanoo quien la hizo realizar la visión espiritual, cuando el peligro acechó, fue el primero en abandonarla. Estos dioses héroes no han cambiado desde la antigüedad hasta nuestros días. Mujeres, diosas. Siempre eran ellos los que se convertían en chivos expiatorios y se sacrificaban. Sin embargo, después de todo, era una diosa Madre Tierra de modales refinados. Por mucho que se resistiera en su corazón, no pudo evitar maldecirlo una y otra vez, llamándolo bastardo, despreciable y desvergonzado. Cuando Testarossa rompió la barrera prohibida y se adentró en este reino divino fragmentado, esta fue la escena que vio. Comillas, ¿qué ha pasado aquí? Miró a la diosa, que estaba claramente muy débil y se desplomó en el suelo. Comillas, ¿eres tú? Testarossa levantó la barbilla, sintiendo su piel increíblemente delicada. Comillas, la que estaba espiando a mi Rin, Sama por detrás. Puaj. Sus ojos se llenaron de lágrimas, revelando una expresión clásica de humillación, como la de un personaje de dibujos animados derrotado. Comillas, entonces, ¿puedes decirme quién te obligó a hacer esto? El reino divino aquí está incompleto. Testarossa no le puso las cosas difíciles. En su estado de debilidad actual, no parecía la mente maestra de la que Rin había hablado. Comillas, entonces, ¿escaparon? Comillas, ¿qué? Al verla permanecer en silencio, Testarossa se burló. Comillas, sigues encubriéndolos. Es evidente que te abandonaron, pero sigues pensando en ellos. Comillas, ¿cómo se llama eso? Comillas, ¿un tonto? Comillas, no soy un tonto. Finalmente, incapaz de soportar el sarcasmo, habló con disgusto, comillas, y no voy a encubrir a esos dos bastardos que me abandonaron y huyeron. Oh, oh. Testarossa aplaudió y esbozó una suave sonrisa. Sí, sí, así es como debe ser. Odio a los simps más que a nadie. Su devoción por Rin no era la de una persona sumisa. Un simp era alguien que daba unilateralmente sin esperar nada a cambio, mientras que la otra parte ni siquiera lo tomaba en serio. Rin jamás haría cosas tan repugnantes. Si ella lo adoraba, él también la protegería, brindándole suficiente afecto y seguridad. Si Susanoo hubiera abandonado a la princesa de los ojos de cristal y ella hubiera seguido de su lado, Testarossa habría considerado eliminar a esa mujer insensata. Ella no quería que una persona así contaminara los ojos de Rin. Llévame a verlo. Ella dijo, le contaré todo lo que sé. Se refería a Rin. A través de la visión espiritual, ella había aprendido mucho sobre él. Desafortunadamente, debido a la existencia del dios del vacío Azatoth, no podía contárselo a nadie. Sin embargo, esto no afectó su comprensión de Rin. Él no era como Susanoo, que abandonaba a sus subordinados en tiempos de crisis. Por supuesto. Ella no exigió ningún trato especial. Mientras Rin siguiera persiguiendo a Susanoo después, ella estaría satisfecha. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante.
Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.